SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Extramuros, de Jesús Fernández Santos. Jesús Fernández Santos nació en Madrid en 1926 y murió en 1988. Su primera novela, Los Bravos, fue publicada en 1954 y tuvo una gran resonancia. También es el autor de En la hoguera, Laberintos, El hombre de los santos, premio de la crítica, o Libro de la memoria de las cosas, premio Nadal. En 1978 se publicaron sus cuentos completos. Con la publicación de Extramuros en diciembre de 1978, Jesús Fernández Santos obtiene el Premio Nacional de Literatura. Extramuros es una novela extraordinaria, dura, erótica, intensa, profunda, y leerla es una gran experiencia. Vamos allá. Extramuros, la luna se detuvo. Más allá del camino real, quedó inmóvil sobre la ciudad, encima de sus torres y murallas, dominando los prados empinados donde cada semana se alzaban las fugaces tiendas del mercado. De lejos llega el rumor del río. La ciudad, las lomas y el camino en torno se adivina al otro lado de la celosía. De día se pueden ver recuas de trajinantes con la cosecha de pan sobre sus mulas, camino del mercado. Rebaños sonámbulos, gente de a pie, de silla, ricos cortejos camino de la corte. Todo ello se puede contemplar, sentir y adivinar más allá de los muros del convento, al compás de las labores o de la oración. Pues así fue que, estando un día la comunidad en el coro a la hora de maitines, dispuso que mi hermana viniera a dar en tierra, o por mejor decirlo, en el suelo de tablas, tan remendado y roto. Puede que fuera el mal de mudanza de estación, o la comida ruin de aquel año de tan largas privaciones, o el ansia por merecer aquellos primeros votos que tanto ambicionábamos, pero allá quedó, en el suelo, privada de todo sentido. Con gran diligencia intentan levantarla y, como por lo avanzado de la hora no procede llamar al médico, la priora ordena sacarla al aire del portal por si el frío de la noche y las oraciones de sus hermanas son capaces de espantar el mal y mejorarla. Pero ni siquiera es necesario, porque ella sola va alzando poco a poco la cabeza entre el revuelo de miradas, como si regresara de otro mundo. Poco a poco se levanta y se abre paso camino de la celda, en donde la espera el mezquino cobijo de la manta que, aunque gastada y pobre, siempre ayuda más que el relente helado. Toda la noche se le fue en suspiros y tiemblos, en rogar al Señor para poder siquiera mantenerse en pie, tal como lo intentara a veces luchando por salir al excusado o por volver al coro para seguir los cantos. Mas cada nuevo intento acababa en derrota, cada esperanza en nuevo descalabro. Así pasamos juntas la noche, ella viendo llegar el día más allá del mezquino ventanillo, yo rezando, luchando por aguantar el sueño y aquel frío negro como un demonio que dejaba los miembros doloridos. Con el sol rompiendo por encima de las tapias de la huerta, suena la esquila del portal principal anunciando visita. Al poco rato la puerta de la celda se abre dando paso a la priora acompañada del viejo médico enfundado en una capa que no llega a cubrirle las rodillas. La priora le explica el mal de la hermana y él, palpando los pulsos, mirando en el fondo de los ojos, sentencia, tras pensarlo un instante, que nada es tan grave como la extrema debilidad de la enferma y que eso puede corregirse con vino, pan y carne en abundancia. Y luego se calla, porque parece descubrir aquella celda ruin con sus suelos de ladrillos partidos, su cama y su lebrillo y las grietas por donde los adobes asoman, amenazando ruina. Y es que falta el pan que la sequía les niega, y la carne no la toman desde las fiestas del santo. Así enmudeció en tanto yo corría el embozo de las sábanas sobre los labios de mi hermana, cubriendo su respirar tan hondo, la blanca nubecilla que nacía en el aire cada vez que su aliento se animaba. Con el médico y la priora ya camino del portal, la monja le pregunta a la hermana qué tal está, y ella dice que igual. Y así se quedan largo rato, la hermana suspirando y cerrando los ojos como quien se despide de este mundo, y la monja tomando sus manos, procurando aliviar su soledad, luchando por sembrar en ella la esperanza. Poco tardó en saber nuestro capellán las nuevas de la casa. Bien presto se las hizo conocer el médico y, tras mucho pensarlo, acordaron, tal como procedía, pasar aviso a nuestros superiores. Vano empeño, pues en la villa donde residen no deben pintar tiempos mejores. La lluvia les ha olvidado invierno tras invierno, verano tras verano.
El campo respira polvo, angustia y miseria, y encima viene una muy miserable enfermedad que vuelve a la gente flaca y aún más desconsolada. La priora recomienda ofrecer las penas al Señor, porque dice que a fin de cuentas no hace sino probarlas a través de tales sacrificios, y las explica que aquellas terribles pruebas son timbre de gloria y especial galardón para la comunidad. Yo pensaba en nuestra casa ruin y bien presto las lágrimas venían. Otras, en cambio, la ira me arrebataba el corazón como una llama que invadiera la celda, abrasando a mi hermana y a mí, aniquilando el convento todo, borrando en las hermanas, en la comunidad, toda mansa paciencia. Luego, a la tarde sobre todo, a la caída del sol, a esa hora en que el campo parece que respira, venía nuestro enemigo principal de muros adentro, el avieso humor de la melancolía. Poco después empieza la hermana a salir al jardín, camino de la huerta. La monja levanta a la hermana a media mañana, cuando el sol todavía no atormenta, y alcanzando la sombra de la alberca, se detienen hasta que desde la cocina llega alegre el repicar de la campana. La enferma empieza a comer mejor y no son precisas más purgas ni sangrías. En sus conversaciones, la hermana siempre dice que no es justo dejar su suerte en manos ajenas y que ellas deben, como obreras de la comunidad, buscar en otras fuentes lo que el mundo antes a manos llenas les ofrecía. La carta del capellán, dando cuenta del estado tan ruin que soporta el convento, llega hasta el padre provincial, que decide visitar en persona la casa. Lo primero que hace es pedir los libros de gastos, y allí empieza el suspirar y lamentarse de la priora, pues todo anda revuelto y anotado como cosa de pobres mujeres ignorantes de los bienes materiales. Luego examina por entero el convento. Largo tiempo anda revuelto el convento con aquella visita, esperando sus temidas consecuencias. En vano, la priora, con su voz cansada por los años y los últimos avatares, nos recordaba un día y otro el sagrado deber de la obediencia. Ella encomiándolo y nosotras resistiendo. Pasaba el tiempo sin que su causa ni la nuestra mejorase. Solo mi hermana no tomaba partido en aquellos largos concilios que a la caída de la tarde llenaban la sala capitular de murmullos y voces. No conocemos los nombres de las protagonistas, como tampoco los de otros personajes a quienes se les llama con apelativos genéricos a partir de la función que desempeñan o el cargo que representan. Desconocemos asimismo la fecha en que transcurren los acontecimientos, aunque dada la visión que se ofrece de España, podemos aventurar que estamos en el siglo XVIII, tras la muerte de Felipe II por el grado de decadencia material y por la descomposición espiritual y moral que sacude a sus gentes. Los lugares son también imprecisos. Uno de los grandes aciertos de Extramuros es la elección de la voz narradora, una primera persona mediante la cual Fernández Santos elimina toda distancia entre el lector y la historia. Una mañana, la hermana le confiesa a la monja que noches antes tuvo un sueño referente a una santa, cuya vida había leído en un libro, a la que el Señor favoreció con sus llagas, que sacó adelante a su comunidad a costa de su fama. Y le cuenta que en el sueño vio crecer el convento tanto como los de la corte, con escudos en el arco y hacienda de olivos, huerta y pan, y que soñó que nunca más volvían a pasar necesidades. Vio agua limpia en la alberca, la cocina repleta de ollas, jarros y pucheros, repleta de viandas la despensa. Y añadió que ahora solo de un sueño se trataba, pero desde tal fecha en adelante me tendría al corriente de cuanto se le volviera a revelar, pues que se avecinaban muy grandes novedades. De ellas la casa saldría mejorada, enriquecida, y aún a mí misma habían de alcanzar tales mudanzas si era capaz de guardar el secreto de aquellas entrevistas. Pero el tiempo pasa sin que la lluvia aparezca. Sin trigo es preciso comer pan de grama, y pronto llegará el invierno. Esa tarde va el médico a visitarlas de nuevo y les cuenta que la enfermedad se extiende, que los vecinos de la villa están huyendo a la sierra. Y el rostro del médico se hace más grave aún cuando llega a la enfermería. Varias de las hermanas han muerto y otras están consumidas y no piden ya otra cosa que un alivio. La priora le acompaña hasta el portal vacío también de fieles y vecinos, al que ahora no llegan ni diezmos ni limosnas. Aquella misma noche entregan su alma 2 hermanas muy jóvenes. El capellán llama a la oración. La única ajena a estos temores es la hermana. En tanto las demás, contritas, sollozan, ella le hace señas a la monja de que luego hablarán. Y fue a la noche, hallándome en mi celda, a solas con nuestro Señor, cuando vino mi hermana a visitarme con gran preocupación, como quien trae consigo un recado importante. La monja agradece en gran manera su visita con grandes muestras de afecto, pero el rostro de la hermana le parece ajeno, pensativo. Cuando van a darse la paz, como otras veces, la hermana reposa largamente su boca en la mejilla de la monja.
Noté entonces que temblaba y así le pregunté: «¿Cómo, hermana? ¿Enferma otra vez?». Pero ella no quiso responder, como si una gran zozobra la atenazara. Siente su cuerpo como a punto de quebrarse, sus manos frías y su aliento ardiente cerca de su boca. Luego se desprende y, envolviéndose en su capa, se acerca hasta la ventana que da al patio, vigilando los rumores que llegan de fuera. La monja hubiera dado la vida por salvarla, por animar su corazón, y duda, esperando la razón de su desvalimiento. De improviso, la voz de la hermana borra de golpe sus pensamientos. He venido a buscarla para que me asista. ¿Ha de ser a estas horas? No es negocio importante, sino de poca monta. En un instante lo llevamos a cabo. Diga de qué se trata. Por mí no ha de quedar. Venga conmigo. La monja toma su capa y, echándola sobre sus hombros, sigue los pasos de la hermana, entornando con cuidado la puerta. Afuera, el claustro calla como nevado por la luna. Las dos caminan posando apenas los pies en la tierra, como dos sombras que vuelan. Ya en la celda de la hermana, la monja se sienta sobre la manta que defiende su camastro tan ruin y pobre como todos. De nuevo, vuelve el silencio entre las dos. Al cabo de un rato, la hermana le pregunta de pronto si aún ama la casa. Y la monja dice que sí, que por supuesto. ¿Y a mí? ¿Me ama un poco todavía? De sobra sabía mi afición por ella, mi deseo de seguirla hasta donde deseara o consintiera. Aún la amaba, y muy mucho, cada día, a pesar de sus silencios y de su enfermedad. Aún era carne de su carne, voz de su voz, aliento de su aliento. Después de tantas noches juntas, consoladas, unidas, su amor ya ha andado demasiado, ya ha recorrido su camino de goces y espinas como para volverse atrás, como para detenerse, como para dudar, como en sus primeros días. Luego la hermana le pregunta si está dispuesta a hacer lo que sea por evitar la ruina de la casa. Y la monja contesta que sí. ¿Por ventura está en nuestras manos el destino de la orden? El destino de la orden depende de nosotras, de nuestra fe y valor. ¿Por qué hemos de ser menos que otras órdenes? La monja se queda mirándola sin saber si le ciega el despecho o es otro sueño como el de tantas noches, pero la hermana vuelve a insistir como quien ya tiene un propósito firme y meditado. La monja dice que nunca ha sucedido en esa casa nada fuera del orden natural, pero que puede que un día el Señor les favorezca. El Señor no nos oye. Bien se ve que nos tiene dejadas de su mano. De nada sirven nuestras oraciones si a cada mes nos diezma. Pronto estaremos todas bajo otras tantas cruces, en un rincón del claustro. ¿Qué podemos hacer? Sus designios no están en nuestras manos. Solo nos queda rezar y resignarnos. No, por cierto, no seré yo quien se resigne. Poco después, tras ver pasar una procesión para pedir lluvia, la hermana va a buscarla otra vez, como tantas noches, y le dice que tiene que llevar su empeño adelante mientras saca un cuchillo pequeño de entre los pliegues de su ropa. Se lo tiende en silencio. La monja pregunta ¿para qué es eso? Para salvar la casa. ¿Con arma tan pequeña? Con ese arma y mis manos. La monja le besa las manos. La hermana le explica muy claramente cómo, una vez las heridas maceradas, pronto alguien hará correr la voz que son obra del Señor. La gente acudirá y su fama llegará hasta los aledaños de la corte. La monja tiembla. Todo aquello le trae a la memoria viejas palabras de la priora cuando les hablaba de falsos profetas y herejías nuevas. Mentir un día y otro, ganar fama y fortuna aunque sea por el bien del convento, se le antoja más que faltar al dogma, pecado de soberbia. Pero la hermana dice que nadie sabrá la verdad, que las llagas durarán cuanto sea necesario y que luego, una vez en la casa esté a salvo, ella misma dirá la verdad al capellán, salvando el alma de las dos, a cambio de alguna dura penitencia. Y le dice que si el convento no prospera pronto, lo dividirán y ellas quedarán separadas. De todos modos, yo no la abandonaré. Entonces, presto, empecemos cuanto antes. La hermana se tiende en su camastro dejando fuera un brazo. La mano de la monja tiembla temiendo hundir el cuchillo en aquella piel tan dulce, amiga y suave. En vez de herirla, comienza a besarla, camino de los dedos por la senda de sus venas, hasta quedar sobre el lecho las dos, unidas y vencidas como tantas noches, hasta la madrugada, cuando las dos unidas, estremecidas, consoladas, buscándose en el latir de la sangre, veían llegar la luz que arrastraban las dulces horas de la noche. Todo ello fue. Todo aquella noche volvió a repetirse. Luego, al fin, vuelta en mí, recuperados mis sentidos, tomé el cuchillo sin dudar más y hundí la punta en la palma de sus manos.
Cuando la sangre se seca, dejando sobre la piel una mancha sutil de rojas telarañas, se alzan las dos con el aliento entrecortado, bañadas en sudor, sedientas y distantes. La monja toma el cuchillo y lo esconde en su seno, camino de la puerta. Esa semana mueren 2 jóvenes hermanas más, y a los pocos días la hermana sufre su primer desmayo en el coro. Un revuelo de hermanas y tocas envuelve a la recién caída. Unas pugnan por sacarla de allí, otras por volver a levantarla, mientras la priora se abre paso con gran esfuerzo entre brazos y sayas. La hermana no se despierta, de nuevo se llama al doctor y entre varias intentan llevarla a su celda. Así estaban intentando levantarla cuando la más joven de sus valedoras descubrió sus manos, sofocando un grito. Presto se acercaron las demás, incluso la priora, que ya a punto de salir, volvió sobre sus pasos. Las llagas están más grandes, hinchadas, cenicientas, en medio de las palmas de las manos, como nacidas de la carne, sin señal de cuchillo ni rastros de cortes. La priora las mira muy atenta, parece confusa. A su espalda las preguntas empiezan a surgir. ¿Por qué no habría de elegir nuestro Señor, nuestro convento? ¿Por qué ha de ser menos que otros? Quiera el Señor que resulten verdaderas. Y es que aquellas manchas, emponzoñadas, cenicientas, son para la comunidad una esperanza nueva más allá del silencio de la superiora. Para unas son bendición del Señor, para otras aviso de que algo extraordinario sucederá. La hermana ha vuelto en sí y calla, abre los ojos por breves instantes y vuelve a cerrarlos con el semblante conmovido. El médico tarda varios días en ir. Así me preguntaba de qué humor visitaría a mi hermana, cuál sería su dictamen final, si acabaría descubriendo su mentira. Vile llegar y eché tras él como la mayoría de las otras, deteniéndonos a ratos para no ser descubiertas por la priora. Parece muy dispuesto a entender el caso y hacer luz y espantar sombras, ya que, según dice, no sería la primera vez que un convento entero sufriera de tal tipo de visiones. La hermana se incorpora, saluda al médico y luego, tras una indicación, le muestra las manos. El doctor las toma, mira y palpa en silencio muy atentamente, dándoles vuelta, cerrándolas para comprobar si le duelen. Ella niega una y otra vez y el médico duda, mirando de cuando en cuando a la superiora. En mi opinión, más parecen heridas que llagas. La herida viene a ser una rotura de la carne. Cualquier cuerpo cortante puede hacerla. Lo extraño es que suceda en ambas manos. También puede deberse a un exceso de trabajo. Partir leña, cavar, podar, un continuo desgaste de la piel, una astilla o una espina no extraídas a tiempo. Pero aún así es difícil justificar las dos. Las llagas, en cambio, nacen de algún vicio local, de alguna causa interna. La hermana calla, con los ojos cerrados, como a punto de despedirse de la vida. Por fin, el médico le receta un remedio para borrarlas o impedir por lo menos que crezcan. La anciana priora pregunta qué pasa si son ciertas. Si querer borrarlas no será ir en contra de los deseos del Señor. Si se curan, hermana, es que no hay nada en ellas de sobrenatural. Dejemos que el tiempo decida por su cuenta. Cuando sale el médico, una de las más jóvenes pregunta si tienen santa. La priora les ordena que se retiren. Los días pasan. No llegan nuevas de la ciudad ni de la corte. Se acerca el otoño. La hermana sigue sin salir de su celda. Todo es silencio y plegarias en torno a ella. La puerta está vedada, salvo para la priora y la hermana motilona que le lleva a media tarde la cena. Tampoco hay nuevas de ella. Se diría que ya no es mi hermana, aquella que tanto me buscaba tiempo atrás. Su reino ya no es mi reino. Su corazón es solo de sí misma. Sus manos no se funden con mis manos. Por ventura terminará nuestro amor ahora a causa de este doble pecado urdido, preparado, llevado a cabo por ese amor, precisamente. Poco después, el padre de la monja cae enfermo y ella se va a verle. Se va con la motilona que a ratos atiende la cocina, mujer de pocas luces pero de buen humor, tranquila y sosegada, siempre dispuesta a dar la cara en cualquier contratiempo. Toman el camino real, atraviesan la villa todavía desierta. Desde lejos, el convento parece una ruina dorada, solitaria, tan vacía como los altos muros de la villa, a punto de desmoronarse. Desde dentro es como si el mundo no existiese, salvo la vega y la muralla que llega a alcanzarse desde las celosías. Pero extramuros, viendo perderse el horizonte más allá del camino, el mundo es grande. El camino es largo. Duermen en un monasterio que suele dar posada a las de la casa en sus viajes escasos a la corte.
Al día siguiente, en un recodo del camino aparece un lugar muy poblado de verduras, lleno de flores blancas, y en su centro hay una figura como de ángel o santo, haciendo señas. Quedo turbada y sin respiro, pensando si será nuestro Señor o el mismo Satanás buscando confundirnos. Mas la figura no se mueve ni incomoda cuando le preguntamos a dónde va, qué quiere. Cuando el carro hace alto, sube y el animal, como si le obedeciera, vuelve a ponerse en marcha sin que nadie le tire de las riendas. Es un fraile, con un hábito pardo y roto que les da charla y las regala con noticias de la corte. Y al fin llegan al pueblo de la monja, que parece desierto. Entra en el pobre portal que años atrás dejó con buen acopio de lágrimas y promesas. Ni el perro de la casa sale a recibirles. La monja da con el lecho de su padre, que no la reconoce. Viéndole allí solo, tan delgado, abandonado de todos, comienza a llorar. Él debe entender poca cosa, pues solo mira a su hija sin musitar palabra, esperando quién sabe si alguna medicina o limosna. Luego llega la hermana de la monja con su marido, que le cuenta que su padre lleva ya más de medio año postrado. Yo le solicité licencia, pues mi casa era suya, para quedarme en ella con mi compañera, para, juntando nuestras oraciones, si no curarle, al menos servirle de consuelo en tan comprometido paso. Durante 3 semanas rezan al pie de la cama del anciano y una mañana la monja se pone a buscar a la motilona, mira por los rincones de la casa, en la huerta, y no la encuentra. De pronto, del corral llega como un aviso repentino. Según se acerca, más se agita su corazón. Escucha un murmullo, un rumor de sollozos, y sin mirar de frente, ve desnudo al fraile sobre la motilona. Se aleja y poco después ve salir a la motilona, extendiendo las sayas, cubriéndose, mirando a todos los lados antes de saltar fuera, alisándose el pelo que asoma por debajo de la toca. Dejóme aquel encuentro enferma del alma. Apenas hablé a mi compañera en unos días y ella misma pienso que me esquivaba. Parecía más altiva y brava, y a ratos se ausentaba por el camino que yo bien conocía. Van sacando al enfermo adelante hasta que termina muriendo, tranquilo. Cuando lo llevan al cementerio, la monja echa de menos a la motilona, y es que ha desaparecido con el fraile. La monja deja su aldea también y tarda 2 días en llegar a su convento de vuelta. Como una luz, sacude el convento sobre ella preguntándole cómo andan las cosas extramuros, cómo va el mal. Cuando le preguntan por la motilona, la monja cuenta que cayó enferma y se quedó en casa de sus padres, cuidando la salud por unos días. La primera noticia que le cuentan a ella es que el capellán las ha visitado. Le preguntó a la hermana cómo habían aparecido las heridas en sus manos y si llegó a ver al Señor. El capellán le explicó que los que afirman ver a Dios realmente en esta vida pueden caer en herejía. Ella entonces cayó como haciendo memoria, murmurando que lo vio, pero con los ojos del alma. El capellán había dudado mucho, llegando a consultar con la priora sobre la salud de la enferma y sus males anteriores. Luego aquel hombre empecinado había vuelto a la carga más sombrío que en anteriores ocasiones. Nuevas preguntas y las mismas respuestas, hasta que, viendo lo inútil de la lid y sintiéndose a su vez muy fatigado, dejaba el pleito para mejor ocasión en que hallara otro modo de afrontarlo. La fama de la hermana y sus mortificaciones, su silencio y decoro, así como el trato particular con el que la priora le obsequia, ha ido minando poco a poco el sosiego de la comunidad que anda revuelta. La monja cree que ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre, de romper lo pactado y sacar a la luz la verdad de aquellas manos. Llama a la puerta de la hermana y ella, sorprendida, se sienta en su lecho. La monja cruza el umbral. ¿Puede vuesa caridad alzar los ojos? Soy yo misma en persona. Así ha vuelto, por fin. Aquí estoy, dispuesta a escuchar vuestras razones. ¿Cuándo diremos la verdad? ¿Qué verdad? Ni siquiera empezamos. Tiene miedo todavía. Me da miedo engañar a las hermanas, oírlas hablar todo el día de milagros. ¿A qué escucharlas? De todos modos, antes de 1 año todo habrá terminado. 1 año todavía. ¿Qué es 1 año? Bien poco si se mira la salud de la casa. No seré yo quien calle tanto tiempo. No podré. Sí podrá, aunque solo sea pensando en la otra vida que luego nos espera. La monja se acomoda a su lado, las manos en sus manos como en otros tiempos, la cabeza en su pecho, callada, estremecida. Pero esta vez la hermana parece olvidada de ella, dura y hostil a su ternura. Sus manos se alzan y la monja puede verlas por primera vez bien cercanas. Eran la imagen misma de nuestro pecado,
como si aquel que busca nuestra perdición hubiera hundido allí sus uñas arrancando la carne. La monja le dice que las dos acabarán en el infierno, y la hermana contesta que las dos, en el infierno o en la gloria, pero que nadie será capaz de separarlas. Y con esas palabras, el temor abandona a la monja, y otra vez su alma, su cuerpo y su voluntad son de la hermana. Son otra vez las dos bajo aquella manta de arpillera tantas veces zurcida, remendada, las dos consoladas, amigas, revueltos pelo y toca, suspiros y sollozos en la celda callada, lejos del sueño de las otras hermanas, del silencio tranquilo de la siesta. Nada les importa el castigo o la muerte. Ninguna pena es capaz de romper aquel abrazo dulce y firme, aquel nuevo placer apresurado. De pronto, un sordo retumbar llega de lo alto. Es una tormenta. Llueve al fin, vuelve aquel olor de la huerta y el campo, aquel aroma fresco que barre el polvo y los rastrojos. Suenan por los claustros voces y cantos rogando a Dios que la lluvia no cese. Día a día, el convento renace. Las dos mujeres están siempre juntas, tanto que la priora, quién sabe si avisada o prevenida, acaba sorprendiéndolas cierta vez junto a la alberca a la hora de la siesta, y las amonesta. Y cierta noche, en que, según solía, vino mi hermana a visitarme, de pronto la puerta se abrió de par en par, como empujada por el viento, y en el umbral vimos aparecer a la priora con su luz en la mano, sin dar tiempo a separarnos. Se nos quedó mirando con aquellos ojos cansados, torpes, ahora repletos de ira, como negros relámpagos. Sus palabras fueron cayendo concisas, graves, amenazando nuestro cuerpo, manchando el alma, más que hiriendo, humillando. Pero la hermana, como si no temiera a su enemiga, comienza a amenazarla a su vez. Su cólera hace vacilar a la priora, arrojándole al rostro la incuria del convento, la mala administración de limosnas y bienes, su desidia para cobrar los diezmos cuando los hubo, las deudas contraídas, los montes y heredades perdidos, su abuso de poder en ocasiones. La priora calla soportándolo todo, y la hermana termina diciendo que está dispuesta a repetir todo eso ante la comunidad. En respuesta, la priora, según las normas establecidas por la regla, ordena que la hermana sea azotada de bruces sobre las losas del refectorio. Pero aquello se vuelve en contra de la superiora, y la espalda enrojecida, rota de la hermana, sana con agua salada, amor y cuidados. Según mis labios recorrían aquellos senderos antes azules, ahora rojos, macilentos, tristes, según mis manos buscaban las suyas en el remanso frío de su cuello, según se unían, oprimían, luchaban hasta caer inermes en el oscuro valle de sus senos, otra vez mi hermana renacía siquiera fuera por un plazo breve. En guerra abierta con la priora llega el plazo de la nueva elección. Y poco después llega a la ciudad la fama de la santa. Un día, casi de amanecida, una sombra ronda desde muy temprano al otro lado del torno. Una mujer quiere hacer una demanda de salud, lleva en brazos una criatura que ni come ni duerme y a todas horas anda con calentura. La mujer dice que a la criatura solo la ha de sanar las manos de la santa. Así supimos, por primera vez, cómo la fama de mi hermana se iba fraguando, extramuros, en la ciudad bien dispuesta a creer que aquellas manos que la mujer pedía habían traído el agua de las nubes y alejado la pasada pestilencia. La ira de la priora va en aumento, y más cuando la criatura sana a los pocos días, quién sabe si por suerte o devoción, y la madre arrecia en su fe, pregonando el acontecimiento. Desde entonces no hay día en que no les visite gente de toda índole, humilde sobre todo, con mucho fervor y que en ocasiones llenan el portal desde la entrada al torno. Pero aquella turba acude con las manos vacías. No van a dar, van a llevar. No es la suya una actitud sumisa, sino hosca y agria cada vez que la priora les cierra las puertas. Aquella devoción se torna en ira poco a poco hasta estallar un día en la capilla cuando la multitud intenta entrar a la fuerza en el convento para tocar y para ver a la santa. Llegó el tiempo de la elección, a la vez tan temida y deseada. Unas tras otras ocupamos nuestro sitial en la sala capitular. Fuimos quedando en silencio a la espera del sermón de la priora. Atrás quedaban días enteros de cabildeos, pactos y discusiones. Incluso 2 hermanas llegaron a las manos por causa de si la santa sería digna o no de regir la casa, de si la vieja priora era causa principal de nuestra ruina ahora, de lo herido y maltrecho que andaba nuestro patrimonio.
La priora va pidiendo los votos. Uno a uno van llegando y a cada nombre que lee, el color de su cara se hace más claro y sus dedos menos diestros. A media elección, ya la santa es la nueva priora. Se forma un corro en torno de la antigua que trata a la santa de mentirosa y amenazan con denunciarla al obispo si no renuncia. Pero ella ni las teme ni parece escucharlas. Muy tranquila y segura entre sus partidarias, da gracias a Dios por tan inesperado honor tanto tiempo deseado. Desde entonces, a la monja le cuesta ver a la hermana y al final, un día, decide ir a verla a su celda, pero cuando llega, escucha que dentro están discutiendo la hermana y la antigua priora que le acusa de falsedad y le dice que todo ese asunto de las llagas va a terminar. Por lo demás, poco cambia en la vida de la casa. Pero la gloria de la hermana empieza a crecer. Llegan más visitas y regalos, nunca faltan devotos al otro lado del torno. Ella, a veces, les favorece con su presencia, a veces dialoga con mujeres y enfermos, pero todavía se niega a ser tocada con medallas y cruces o a prometer salud. Las navidades ya son diferentes. Les envían frutas y carnes, vino dulce con tiernos mazapanes y hasta la iglesia vuelve a verse tan animada como antes. De la ciudad llegan, como en peregrinación, devotas caravanas, pobres y nobles, enfermos y sanos, cada cual en demanda de su gracia. Cierto día, muy de mañana, recibimos una visita inesperada. Pronto corrió la voz y unas con risas, otras con lágrimas, supimos que, sumisa y dolorida como hija pródiga, había vuelto aquella motilona compañera mía del viaje a casa de mi padre. Venía desconocida y rota como recién salida de necias aventuras, abandonada, según supe después, de aquel fraile procaz que nos la arrebatara. Estando así las cosas, la hermana recibe una carta del duque, que es el protector del convento, en la que anuncia su visita. En pocos días queda limpio el convento, aderezada y dispuesta la capilla, prevenida la sala capitular. De la ciudad llegan perdices, pavos, carneros y gallinas con que obsequiar al duque, que aún tarda casi 11 días en llegar. Sale a recibirle la priora, rodeada de la comunidad. La santa se adelanta a ofrecerle las llaves de la casa, pero el duque las rechaza con un vago ademán de humildad exagerada. Viene con buenas noticias porque les anuncia que, aunque son malos tiempos, en la corte se habla de la santa y que él ha decidido librar a perpetuidad al convento de toda clase de impuesto y de carga. Y luego les anuncia que su hija tiene vocación y que, debido a la fama del convento, ha decidido profesar allí. La santa le contesta que para ellas es un honor, pero le lleva a dar una vuelta por la casa para mostrarle los techos donde el cañizo asoma su trama carcomida, el yeso roto, las grietas por donde el hielo se convierte en lluvia apenas la primavera se inicia. El señor tuerce el gesto, y más cuando tiene noticia de un informe del provincial en el que planea cerrar el convento. El duque dice que proveerá lo que sea necesario y, si es preciso, escribirá a su majestad. Y luego se arrodilla ante la santa, dispuesto a besar sus manos. Allí se mostraban, tersas, brillantes, pulidas con sus huellas gemelas, trabajadas por el polvo y los cristales. Allí estaban, dispuestas a sangrar de nuevo si era preciso, a impartir bendiciones, a dividir en dos la comunidad, a la vez ofendida y sometida, pero dichosa, al fin, ante los buenos tiempos que aquella ceremonia prometía. Poco tiempo después, la monja recibe una noche la visita de su enemigo. Su aspecto no es abominable, ni ve llamas en torno naciendo de su cuerpo, ni siente olor a azufre. Su voz es amable y sonora, como de un padre que habla a su hijo rebelde para aconsejarle. La monja se despierta rodeada de las hermanas y de la antigua priora, que la alaban y la atienden hasta que vuelve en sí. La priora le pregunta la razón de sus gritos, le pregunta quién la ha visitado mientras la consuela. La monja llega a pensar que quizás la antigua priora no sea su enemiga, que tal vez solo quiera lo mejor para ella a cambio de una confesión. Pero justo cuando va a decirle que desea hablar de la nueva priora, la santa surge en el umbral como llamada, como arrastrada por el llanto de la monja. Va mal vestida, calzada a medias. En un instante parece hacerse cargo de todo lo que está pasando allí y con su sola mirada sella los labios de la monja. Con un solo ademán hace que su predecesora se aparte. De nuevo las dos a solas, intentaba otra vez solicitarme con palabras de miel, con su voz que recordaba viejos lances de amor, noches sinceras, castigos compartidos, duros y amargos lazos. Debía de pensar que para mí, a la postre, el tiempo no contaba, que estaría dispuesta a obedecer, a responder como siempre en cuerpo y alma a la antigua prisión de sus brazos amigos.
Pero la monja le dice que se quiere ir de ese convento a algún lugar donde pueda olvidar sus pecados. La santa aparta sus brazos y la mira sorprendida. Le contesta que a veces los pecados son el medio de que el Señor se sirve para santificar el alma, y que no hay nada malo en imitar al Señor, que ellas no son nadie para afirmar lo que es falso o verdadero, y que solo Él puede medir la gravedad de sus pasos. Y ahí la monja estalla y le dice que eso no puede decírselo a ella, que rasgó la piel de esas dos manos, que fue por tantas noches su amiga y compañera, y que si se ha olvidado todo lo que hay entre ellas, se irá y no volverá a verla. Y ahora sí que sus lágrimas corrían. Ahora sí se mezclaban con las mías, a solas, abrazadas. Una vez más, y a mi pesar, nuestro amor volvía a renacer sobre sus tibias cenizas mortecinas. Fernández Santos realza las figuras que pueblan la novela, sobre todo las protagonistas, que viven un doble conflicto. Por un lado, el íntimo y personal que atañe a su relación erótica y pauta una apasionada historia de amor. Por otro, el conflicto externo y social que libran contra las jerarquías eclesiásticas y la Inquisición, y que se traduce en una pugna por el poder. Hay que resaltar la importancia de Extramuros en la España de 1978, tras la dictadura franquista, además de la osadía y bravura que supone abordar un amor prohibido por los valores que nos transmiten sus protagonistas, el espíritu crítico, la rebeldía, la defensa de la libertad y la exaltación del amor. Llega el otoño, y con él las cartas que anuncian la llegada de la hija del duque. Es preciso preparar una de las celdas mayores, aderezándola con reposteros y tapices, cambiando el pobre esparto por lana y terciopelo, ordenando traer de la ciudad una cama de roble, sillones tapizados de raso, blandos cojines, un brasero y lámparas. Y un día aparecen unos hombres para comprobar que la celda de la hija del duque está dispuesta, y al final aparece ella. Apenas echa pie a tierra, declara que no desea nada fuera de lo usual en la casa, haciendo tales protestas de humildad que a todas deja maravilladas. Durante unas semanas, su vida se ajusta en todo a las normas habituales, como si fuera una novicia más. Tal gozo, aquella paz inesperada, duró poco, según fueron llegando nuevos envíos y equipaje. Su celda, antes humilde como todas, se fue cambiando en lujosa habitación, en almacén de afeites, galas y muebles. Incluso vino una doncella para servirla y cuidarla con el pretexto de que también con el tiempo pensaba profesar, y a escondidas nos maravillamos viendo con qué dulzura se trataban las dos, no como ama y sierva, sino como entre amigas. La huéspeda deja de madrugar y solo se preocupa de arreglarse y vestirse. La santa va a verla. La hija del duque es altiva. La santa le dice que las ropas que lleva están prohibidas y ella contesta que esté tranquila, que solo es cuestión de días hasta que llegue el hábito que ha encargado y que una vez profese cumplirá como la mejor de sus hermanas. La priora calla y luego le pregunta por su camarera. La huéspeda contesta que ella piensa hacer otro tanto. Una vez en el claustro, la portera avisa a la santa de que ha llegado el médico, y es que la santa lleva días encontrándose mal. Apenas toca el médico su frente, le pide que le muestre las manos. Muy pronto adivinó lo que yo más temía, que el mal venía por el camino de nuestro pecado. Cuando al fin las llagas salieron a la luz, pudimos ver que había caminado rápido. El médico acabó de deshacer las ataduras y, según avanzaba, el color huía del rostro, dejándola tan pálida a mi hermana que fue preciso tumbarla sobre el lecho. La santa le dice que el dolor es insoportable, que hay noches en las que no puede ni dormir, que son como dos puñales que se pasan de un lado a otro, huesos y tendones. El médico le quita las vendas. A medida que el mal va saliendo a la luz, el lino se vuelve más oscuro y un hedor se va alzando desde la encarnadura de las manos. El ceño del doctor es cada vez más sombrío, oscuro y preocupado. El médico pregunta desde cuándo están así, y la santa dice que hace un mes, o puede que más. Sería mejor llamar al capellán. El capellán no tiene por qué entender en esto. No es doctor. Ni yo entiendo en causas sobrenaturales. Mi ciencia, como bien sabe, la aprendí en el mundo, sobre todo en los campos de batalla. No quisiera yo enmendar la plana a los que ya indicaron la causa de estas llagas. La causa importa poco ahora. Solo pido que cese el dolor. Intentaré poner remedio en lo que pueda, aunque ya la prevengo de que no ha de ser cosa de poco. El dolor solo con dolor se cura. Y para el caso de estas manos milagrosas, yo no hallo mejor ayuda que el cauterio.
El médico saca del estuche una aguja de plata, larga como un suspiro, afilada como el temor que se le va metiendo a la santa cuerpo adentro. Con ella va probando dónde le duele y al final confirma que lo mejor será el cauterio, quemar las heridas, pero le avisa que es remedio de soldados. Y luego le dice que hay algo que no entiende. Le pregunta con qué ojos ha de ver el Señor que se le quiera enmendar su obra, y la santa contesta que solo pide que le aparte el dolor. Raro modo de discurrir es ese. Separar tan claramente el dolor y el riesgo del milagro. Lo corporal de lo sobrenatural. Se diría que ve muy claro lo que tantos doctores discutieron en vano. Lo que el Señor envía es preciso aceptarlo, no solo en lo que nos place, sino en lo que nos duele. ¿Qué sería si no, por ejemplo, de los mártires? Aunque yo le prefiera, por supuesto, antes santa que muerta, y antes que santa, viva y saludable. Una mañana llega al convento un grupo de jinetes y uno de ellos pide ver a la hija del duque. Se ven y hablan largo rato y la santa, cuando el hombre se ha ido, le dice a la hija del duque que están prohibidas las visitas y que no se lo va a volver a tolerar. La hija del duque reacciona con violencia, le dice que si ella quiere su padre cerrará el convento y quizá es en ese momento cuando la huéspeda se plantea erigirse en dueña y señora de la casa. Poco después, el médico llega para cauterizar las heridas de la santa. La intervención es brutal y la santa queda postrada en el lecho. Cuando se está recuperando, recibe la visita del sacristán que le anuncia que la Santa Inquisición hace tiempo que ha recibido una denuncia contra las dos. En atención a su enfermedad, se les ordena que queden recluidas y en cuanto se reúnan los testigos, se seguirá el proceso acostumbrado. Pero el plazo se cumple de forma muy breve, antes de una semana. De pronto, en unas horas, aquella calma aparente de anteriores jornadas, aquel silencio cargado de pasiones y hieles, pareció estallar como mina cebada, sembrando la casa toda, desde la puerta al coro, de odios temibles y rencillas constantes. La espada del Señor pareció dividir a la comunidad en dos mitades, las que aún tenían por santa a la nueva priora y las que en pocos días ya osaban motejarla de impostora. La huéspeda, en tanto, no perdona ocasión de arruinar la fama de la santa, afirmando que en cuestión de estigmas y llagas el país se haya sembrado de ellas. De tal modo crece la guerra entre unas y otras que el rumor de sus lances salta a los muros del convento, alcanzando la villa. Cunde la voz de que quieren desgajar de la casa a la priora y una turba airada va a sentar sus reales ante la puerta. La iglesia se puebla de rostros que apenas siguen el curso de la misa. Cruces, medallas y reliquias invaden la explanada. La santa se mantiene en silencio. Marchamos hacia la ciudad en donde el tribunal debía examinarnos. La salida fue más que a puro arrebato, a tempestad cumplida de carreras y gritos. Las mujeres querían estorbar el paso. Los hombres, por más fuertes, arrebatar a mi hermana del interior del coche. Los tullidos se lamentaban y la gente de la ciudad se santiguaba en silencio murmurando oraciones. No pueden avanzar sino con la ayuda de los alguaciles. A cada aldea que cruzan, según las ansias y las voces aumentan, temen que intenten detener el tiro, tomar al asalto el carruaje. Tardan días en llegar a la ciudad donde las esperan. Cuando se despiden, las fuerzas se vuelven lágrimas. La monja escucha los pasos de la santa alejándose por el corredor antes de dar con sus huesos en una celda, con una tarima de madera con colchón de paja, 2 jarros pequeños, el uno con un poco de agua y el otro para diversas necesidades, abierto al mundo tan solo por un menguado ventanillo defendido por una doble reja. Pasada la Navidad, interrogan a la monja, al fin. Le piden que diga la verdad, pero ella nada responde. ¿Qué puedo hacer sino callar cuando ni se me dice en qué consiste mi falta? ¿Por cuál de mis muchos pecados se me juzga? Mejor esperar hasta la próxima ocasión si es que el valor alcanza, si es que la siguiente amonestación llega. Si no declaró ya mi hermana la verdad, su verdad, la mentira de las dos, que acabe con nosotras en el quemadero. Mientras, la santa, con los brazos vendados, asomando bajo el manto, escucha los cargos en contra y comienza el juicio en el que se pone todo en duda. Hasta termina acudiendo un cirujano que examina las heridas y concluye que son naturales, y así queda el caso para sentencia. Al convento llega la noticia de que ninguna de las dos regresará. La antigua priora vuelve a tomar el mando, aunque allí dentro todas se preguntan de dónde procedió la denuncia.
Pero poco después, la antigua priora fallece en su cama sin que se sepa si llegó a arrepentirse alguna vez. Y tras esa muerte, es la hija del duque la que pretende ser priora, pero alguien corre la voz de que la santa regresa y la noticia alza de nuevo el estandarte de la santa. La casa va cayendo día a día, y cuando llega mayo, vuelve a visitar el convento el duque, que les dice que las ha de favorecer tan pronto como elijan nueva superiora. Aquel rayo de sol que solía darme en los ojos, avisándome de que la puerta de mi prisión se abría, rompió a alumbrar mi hora imprevista. Como siempre, dio paso al celador, que para esta ocasión no aparecía solo, sino seguido de 2 acompañantes a quienes no conocía más que, a juzgar por su pompa y ceremonia, adiviné familiares del Santo Tribunal. Van a leerle su sentencia, que dice que ambas fingieron las falsas llagas, los estigmas milagrosos con grave daño para la casa, con mentira y escándalo del que fueron víctimas muchas otras villas y personas. A su favor cuenta no haber hallado el tribunal indicios de herejía, sino mera superchería. Así, habida cuenta del tiempo transcurrido ya en prisión, el tribunal se muestra clemente. Condena a la santa a abjurar ante sus devotos de sus muchos errores y abandonar la casa, debiendo buscar otra en la que, como simple huéspeda, deberá cumplir 10 años de privación de voz activa. Así pues, se la vuelve a encerrar, pero cargando a sus espaldas toda clase de duras privaciones. Se le prohíbe oír la Santa Misa, ser escuchada en confesión o recibir al Señor sin permiso de la jerarquía. En lo tocante a mí, salía mejor parada. También debía abjurar ante la comunidad y abandonar la casa, pero el resto de mi pena se resolvía en misas y ayunos, amén de medio año de destierro leve. De nuevo a solas en la penumbra, la monja cae de rodillas llorando. Ya se ve de nuevo al sol, ya se siente tan viva y fuerte como antaño, presta a correr a los brazos de la hermana nunca olvidada, siempre presente aún enferma y lejana. Se pregunta cómo será su aspecto, cómo serán ahora sus brazos, sus llagas, sus manos. Pero llega agosto y luego el otoño y la monja sigue en su celda, hasta que un día la liberan. La luz le ciega y entonces se da cuenta de que ya no ve bien. Mi vida entera renacía en la noche, en aquella ciega oscuridad, como si desde la puerta de mi calabozo el tiempo pasado se consumiera, se borraran años, dolores y penas. Al fin va a encontrarse con la hermana. A pesar de las tinieblas, tan solo reconociendo su figura, su paso leve como si resbalara sobre las losas, un fuego ya olvidado se enciende en su cuerpo, un vigor renacido la lleva a sus brazos, borrando de su vista a los celadores. Qué magra y débil la noté entre mis brazos, toda piel y espinazo como vuelta del potro, tan silenciosa y rota. Quedamos en silencio, unidas, dándonos fuerza, amor, como si más que hallarnos otra vez, fuera aquella nuestra definitiva despedida. Las dos dan rienda suelta al llanto sin otra pausa que algún silencio breve en el que mutuamente se examinan. Pronto alcanzan el patio donde el carro aguarda. Apenas un mal toldo las defiende del sol de mediodía. Una tarde les llueve encima y acaban tan empapadas que es preciso buscar una posada donde secarse. Es entonces cuando la monja puede apenas distinguir qué resta de aquel cuerpo tanto tiempo querido y recordado. La piel se hunde en todas partes, los pechos tan alegres cuelgan mustios secos, la carne huye por entre el leve armazón de las costillas, marcadas aún de turbias cicatrices. ¿Cómo van vuestras heridas? No diré que tan bien como quisiera, ni tan mal que no me den tormento a ratos. ¿No se las hace curar? Mejor las tengo por castigo a mis pecados. ¿Y ahora qué piensa debemos hacer? Cumplir con lo que el tribunal nos ha ordenado. ¿Y después? Después, el Señor proveerá. Aquella noche duermen sobre colchón, no sobre paja o encima de las tablas. Y días después llegan al convento. La buena amiga Motilona es la primera en asomar al torno. Pregunta quién va y la monja contesta que 2 hermanas que vuelven a esta casa. Apenas salvan el zaguán, camino del claustro, se enteran de que el Santo Tribunal ha ordenado enviar a las demás hermanas a distintas casas. Tan solo queda la Motilona para recibirlas, pues es voluntad del juez que las 2 cabecillas principales abjuren públicamente ante los mismos fieles que por tanto tiempo les honraron en la iglesia principal de la villa. Está la casa sola,
la capilla vacía y las celdas desiertas. La hija del duque ni siquiera se ha molestado en llevarse todos sus trajes y en su celda quedan cosas, espejos, muebles y un traje de raso precioso abandonado. Cuando llegan los primeros fríos, la santa aún no está lista para presentarse ante sus fieles que, una vez conocida su vuelta, han regresado con la misma fe, negándose a romper o quemar sus reliquias y cruces. La única buena noticia para la monja es que la motilona le dice que va a dejar los hábitos y que se va a marchar con un hortelano. Pobre amiga motilona, compañera de viaje, hermana mía, tan dispuesta a seguir a los hombres apenas la solicitaban, a pesar de sus afrentas y desaires. ¿Dónde andaría su fraile prevaricador? No quise recordárselo, viéndola tan feliz con su hortelano que, a su vez, le devolvía en la mirada su amor multiplicado. La salud de la santa no termina de mejorar, y una vez que se va la motilona, la única preocupación de la monja es la salud de la hermana, que vive tumbada, sin fuerzas. La monja la levanta una vez al día, pero una mañana la monja llega ante su puerta y no está allí la santa. La busca en la capilla, pero tampoco, ni en la cocina. Llega a mirar hasta en la misma acequia y decide entonces recorrer la comunidad entera, y la encuentra en la que fue la celda de la hija del duque. Allí, en su celda estaba, sentada ante el espejo de plata, vestida con su traje de raso, con la cabeza caída sobre el pecho. Sus dos brazos, inmóviles, yacen extendidos apuntando al suelo. Las vendas de mal zurcidos trapos se desprenden como sucias cortezas desde los negros tendones macerados. Aún así, a pesar del hedor, de sus ojos terribles, fijos, abiertos, ciegos, la monja se abraza a ella, intentando alzarla una vez más, alcanzar a oír su voz, sentir su cuerpo. Aquí, a mis pies está toda mi vida, mis sentidos, mi placer, mi orgullo, mi compañera y madre. ¿Quién la abandonará? ¿Quién será capaz de dejar que la desnuden y la vistan con el hábito zurcido, remendado que usan para enterrar a las hermanas? Será preciso velarla, luchar por ella como en vida, acompañarla, defenderla. La monja siente que es su vida la que defiende en ella, su salvación la que yace entre sus manos, su destino y razón lo que en ella nace y muere, en ese cuerpo en tiempos victorioso, hoy semilla de nada, vacía y muerta. Nadie toque mi amor, nadie se acerque a nuestro lecho y nido, nadie ponga sus manos sobre esas manos tan dulces y valientes, nadie venga a estorbar su sueño, a hundirla en ese otro lecho de ceniza y cal que recibe a la caja mal trabada y estrecha. Piensa que nadie va a separarlas, que nadie la arrancará de su lecho de esparto, que será preciso alzarlas, arrastrarlas, darles tierra a la par, que los cipreses desmochados velarán el sueño de las dos, la parra miserable las cubrirá con sus frutos amargos y el viento de octubre barrerá sus nombres para siempre. Nadie más volverá a estorbar esta postrera y secreta unión. Ese rincón del claustro será nuestro definitivo reino hasta el día en que nos llames. Las dos, lejos de hermanas y prioras, viviremos por siempre pidiéndote que en tanto dure el mundo, nadie vuelva a despertarnos, nadie venga a sacarnos de este lecho tranquilo, donde las dos a solas amamos y esperamos. Y así les hemos contado Extramuros de Jesús Fernández Santos. Hemos seguido la edición de la editorial Lumberg con ilustraciones de Sara Herranz, un prólogo de Assumpta Serna y un prólogo de Ana Rodríguez Fischer del que hemos citado varios fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con Laura Carrero del Tío, Charo Soria y Eugenio Barona, y la participación de Olga Hernán Gómez. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Diseño sonoro de Julia García Soto. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.